Terminamos parte del capítulo 9, porque seguimos con el verso 19, amén. Le comentaba a mi hermana mientras veníamos en camino, ¿verdad? Que cuando tú escudriñas la palabra de Dios aprendes más. Sí, amén. Y Dios habla a tu vida y va transformando tu corazón. Es un proceso, ¿verdad? A veces queremos cambiar ya, no, es un proceso porque Dios no lleva prisa. Nosotros sí, pero Dios no. Dios dice, espérate, es paso a paso, amén. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el capítulo 9 del libro de Hechos. Haciendo un breve resumen, hermanos, del verso 1 al 18, aprendimos que Saulo, ¿verdad?, era un fariseo celoso. Dice que él perseguía con violencia, ¿a quién? A los cristianos, ¿verdad? Mientras viajaba Saulo a Damasco con autorización para arrestarlos, fue detenido sobrenaturalmente por una luz que descendió del cielo. Jesús mismo se le apareció en el camino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, dice la palabra de Dios, que quedó ciego por la gloria de la visión y en ese momento fue guiado a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Recuerde que es un pequeño resumen del verso 1 al 18. Entonces dice la Biblia que Dios le habló a un discípulo común de nombre ¿qué? Ananías. Y le ordenó que fuera a orar ¿por quién? Por Saulo. Aunque Ananías tenía, ¿verdad?, presente que Saulo era el perseguidor de la iglesia, cómo arrastraba a los cristianos, entraba a sus casas, los sacaba y de hecho él fue el que dio autorización para que mataran a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, a pedradas, hermanos. Pero ¿qué hizo Ananías? Obedeció al Señor, fue donde estaba Saulo, porque Dios le dijo, mira, tienes que ir, Saulo es un instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Ananías, dice la Biblia, que impuso las manos sobre Saulo. Entonces Saulo recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que inmediatamente después se bautizó. Qué bonito, hermano. Marcando así el inicio de su nueva vida como seguidor de Cristo. ¿Se da cuenta cómo Dios transforma las vidas? De perseguidor a predicador. Tal vez usted en alguna vez en su vida se burló de los aleluyas. O dijo, no, yo no quiero ser como ellos, ¿cómo voy a gritar así? ¿Cómo voy a alzar mis manos? No, tal vez se burló, tal vez usted fue perseguidor de la iglesia evangélica, tal vez usted fue perseguidor de los pastores, de los hermanos, de las hermanas, y de repente se le apareció Cristo en su camino. Y le dijo, instrumento me eres para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria a Dios. Yo me gozo por eso. Le voy a invitar que abra su Biblia en el capítulo 9, verso 19. Si alguien me puede ayudar a leerlo con un micrófono para que se escuche, si es tan amable. Joel, por favor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 19 al 22. Dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y a todos los que lo oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que
asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Qué maravilloso, ¿verdad? Saulo predica con valentía, ¿qué? En Damasco. Dice que después de recobrar fuerzas y ser bautizado, Saulo comienza a predicar en las sinagogas. ¿Qué predicaba? Que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces los que estaban oyendo en las sinagogas quedaban como asombrados, hermanos, pues sabían que él perseguía anteriormente a los cristianos, que no los quería. Sin embargo, su testimonio y su conocimiento profundo de Saulo de las Escrituras empezaron a confundir a los judíos, porque demuestra con claridad que Jesús es el Cristo. Lo que motivó a Pablo, a Saulo, a declarar que Jesús es el Hijo de Dios fue su impactante encuentro personal con Jesús, resucitado en el camino a Damasco. Ese momento transformó su vida. Cuando yo tuve un encuentro con el Señor, me impactó, porque el amor de mi vida, el Dios Todopoderoso, llegó a mi vida, llegó a mi encuentro. Y le dice en el verso 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, en Saulo se derrumbaron todas las creencias anteriores que él tenía de los cristianos. Descubrió que Jesús no estaba muerto, estaba vivo y está vivo para nosotros. Entendió que los cristianos tenían razón de hablar de un Cristo vivo. Reconoció que Jesús realmente era el Mesías prometido, así como usted y yo lo reconocemos en esta noche. Como un fariseo, Saulo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Pero ese encuentro lo llevó a reinterpretar las Escrituras a la luz de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Isaías, porque los Salmos, porque el libro de Daniel hablan de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan de Jesús. ¿Por qué los judíos no podían refutarle a Pablo lo que estaba enseñando? Simple y sencillamente, hermanos, porque lo que Pablo estaba enseñando en ese momento era claro, basado en la palabra de Dios. Él no titubeaba, él hablaba con claridad lo que estaba escrito, lo que usted acaba de leer en esa Biblia. No eran opiniones personales, les mostraba el cumplimiento de las promesas mesiánicas a través de la luz de la palabra de Dios. Por eso es que los judíos dice que se empezaron a ¿qué, Joel? A enardecer, ¿verdad? Se empezaron a molestar con él porque ellos decían, pero ¿cómo que antes perseguía a esos cristianos ahora está hablando con tanta verdad de lo que ellos creen? Los mismos que sabían que él perseguía a los cristianos, ahora lo veían predicar con valentía. Su transformación era una prueba viviente del poder de Dios. La transformación que usted está teniendo en su vida es una prueba viviente del poder de Dios. No se dé por vencido, no se dé por vencida, porque Él está con nosotros. ¿Cómo podemos aplicar estos versos a nuestra vida? Dios puede usar tu pasado como una plataforma para testificar de su gracia. El pasado que tú hayas tenido, Joel, o que estás dejando atrás, Dios lo puede usar como una base, como una plataforma para que quien te escuche hablar de Jesús diga, Él era.
hoy es diferente. Es un paso a la vez y es un día a la vez. Cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Jesús, amada iglesia, su entendimiento va cambiando. Tu corazón se va rindiendo y entonces tu boca proclama las verdades del Evangelio. Pablo no repitió una doctrina que le enseñaron. Pablo, desde una convicción personal: Jesús vive, Jesús me ha salvado y es verdaderamente el Hijo de Dios. Y yo lo creo, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y con Él vamos de la mano. Cuando Cristo transforma tu vida, no esperes ser perfecto, no esperes ser perfecta para hablar o comenzar a hablar de Él. Saulo deja que el impacto del encuentro con Jesús sea evidente desde el principio. Tal vez otros amigos, familiares, cercanos, conocidos, duden de ti o te recuerden tu pasado, pero eso no debe de detenerte. Tu testimonio tiene poder porque muestra lo que Dios puede hacer en una vida. Compartir de Cristo, amada iglesia, es lo mejor que podemos hacer en este mundo. Amén. El conocimiento te va a crecer, te va a hacer crecer poco a poco con el tiempo, vas a ir creciendo. Pero la pasión por Jesús es ya una herramienta poderosa en las manos de Dios. Si tú te apasionas más por el Maestro, esa es una herramienta poderosa que Dios va a usar en tu vida. Como lo fue con Pablo. 3 versos que nos enseñan mucho. Él puede transformar al más vil pecador y hacerlo un instrumento de su gracia. Déjese usar. Amén. Gloria a Jesús. Joel, ¿qué dice versos 23 al 25, por favor? Dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Su conocimiento de Pablo de las Escrituras y su transformación lo hacían muy convincente de lo que él estaba enseñando. Su predicación comenzaba a ganar influencia entre los gentiles. Recuerde que Dios dijo: lo voy a usar con 3 tipos de personas: gentiles, reyes y los judíos. Su predicación les preocupaba a los religiosos. Se empezaron a enardecer con él. Aunque las pruebas eran claras, muchos judíos no aceptaron la verdad y en la actualidad no la aceptan. Siguen esperando a su Mesías, pero el Mesías ya vino. ¿Por qué no lo aceptan? Tal vez por orgullo, por miedo al cambio o a su dureza de corazón. ¿Por qué el Señor le dijo: voy a usarte con los gentiles? Porque usted y yo estábamos en la mente del Señor, en la mente de Dios, en la mente del Maestro. La salvación va a llegar también a aquellos que están reunidos ahí en la iglesia eterna. Salvación a las familias que escuchen de aquel Cristo resucitado.
Si usted está siendo rechazado, incomprendido, atacado por hablar de Jesús, no está solo, no está sola. Eso significa algo, que usted está tocando algo espiritual en las vidas. No temamos a la oposición, tema más bien al silencio cuando nosotros debemos de hablar. Yo me gozo con Sonia porque cada que la veo me dice, hoy hablé de esto, y le hablé del Señor y no quieren, pero yo sigo hablando. Ella no se da por vencida. No tema los rechazos. Cuando decide seguir y servir a Cristo, la fidelidad tiene precio, pero Dios no abandona. Le comentaba a mi hermana mientras veníamos, si nosotros somos infieles, dice la Biblia, que Él permanece fiel. ¿Y cómo puedo ser infiel al Señor? Dejando de orar, dejando de leer la palabra, dejar las cosas de Dios en segundo plano. Pero ¿qué dice? Él permanece fiel. Dios cuida de sus siervos fieles, a veces usando a personas, otras veces por medio de advertencias del Espíritu Santo. ¿Se ha preguntado cómo bajaron a Saulo, a Pablo de ese muro? ¿Se puede imaginar esa escena? En ese tiempo, las ciudades estaban rodeadas por murallas altas de piedra, con casas construidas justo en las paredes o encima de ellas, como en Jericó, ¿verdad? Recordando a Rahab, la ramera. Imaginen la escena en este momento. Era de noche, porque durante el día los judíos estaban vigilando las puertas y Pablo no podía salir sin ser capturado. La estrategia. Algunos discípulos probablemente dentro de una casa que daba al exterior del muro usaron una cuerda y una canasta grande, como las que usan para cargar alimentos u objetos pesados, y lo descolgaron por la muralla. Imagínense esa tensión, era oscuro, era peligroso, y Pablo, un hombre adulto, confiando en una cuerda, en una canasta y los brazos de sus hermanos en la fe. ¿Se da cuenta cuán importante es orar los unos por los otros? ¿Quién libró al pastor de ese accidente de hoy? Porque así como nos lo describió, hermanos, eso iba a ser horrible. El Señor y las oraciones de cada uno de ustedes. Señor, donde esté Joel, protégelo. Señor, donde esté Flor Alejandra, donde esté Melanie, nunca cese de orar. Cuando Dios le ponga en la mente a una persona, levante una oración por ella, porque usted no sabe lo que está librando en ese momento. ¿Cómo vio Dios esa escena cuando bajaron a su hijo? Desde el cielo Dios no vio debilidad, Él vio obediencia, Él vio valentía y Él vio unidad en el pueblo de Dios. Si el enemigo detecta que en la iglesia empieza a haber divisiones, problemas, murmuraciones, cuchi acá, allá, Él entra, hermanos. Pero cuando aprendemos a cerrarle la puerta, Él no va a tener poder para poder entrar, porque hay una barrera de protección que está protegiendo a las familias, que está protegiendo a los hermanos, que está protegiendo a los niños, a los bebés. A su siervo dispuesto a seguir predicando, aunque ahora debía escapar. Dios lo vio, observó a su siervo dispuesto a seguir predicando, aunque en ese momento, ¿verdad?, lo tenían que bajar de esa manera. A veces obedecer a Dios implica escapar de ciertos lugares o situaciones, no por cobardía, sino porque aún no es tu tiempo de morir, sino de seguir cumpliendo la misión que Dios tiene para tu vida.
Dios no desprecia los momentos en que necesitas ayuda humana, porque Él los manda. A veces te descolgarán en una canasta usando manos fieles que te amen y que te levanten cuando estés en peligro. Si el hermano que se fue, ¿verdad?, al mundo y regresa arrepentido con su corazón hecho daños, lo vamos a levantar. Aquí estamos para levantar tus manos. Aquí estamos para decirte que sí se puede. No importa lo que hayas hecho, Él es fiel. Tú fuiste infiel, pero Él permanece fiel porque te ama. Vamos a leer versos 26 y 28, amada iglesia. Joel, por favor. Verso 26 al 28, capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Por qué le tenían miedo, hermanos? Porque era conocido como perseguidor ¿de qué? De la iglesia. Había sido violento, encarcelaba a los cristianos, aprobaba las muertes como lo fue con la de Esteban. Muchos creían que su conversión podía ser un engaño. No le creían. Algunos de los discípulos posiblemente habían perdido amigos en esas persecuciones que él hacía, familiares o hijos, o habían sido golpeados o encarcelados por causa directa de Pablo. Sus heridas estaban ahí. Pero ¿a quién usó Dios? ¿Cómo venció ese miedo y ganó la confianza? Un perseguidor de la iglesia ganó esa confianza con la iglesia. ¿Cómo fue? La clave está en el verso 27. Dice, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo ¿a quién? A los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Dios usó a Bernabé para abrirle el corazón de la iglesia. ¿Qué hizo Bernabé? Creyó en la obra de Dios que estaba haciendo en Pablo. Fue un hombre que supo ver más allá de lo que Pablo había hecho. A veces lo que uno necesita no es defenderse de nada, sino que alguien testifique por ti. Amén. Sí, Señor. Bernabé intercedió por Pablo y lo presentó a los discípulos. Les explicó su testimonio, les explicó su predicación tan valiente que hizo en Damasco y que era un verdadero discípulo. Pablo no venció solo. Dios le proveyó una voz que le respaldara en lo que él estaba por empezar. ¿Cómo podemos aplicar estos versos a nuestra vida, amada iglesia? Cuando Dios te cambia, no todos lo verán al instante. Se van a burlar, te van a mandar mensajes, te van a decir no creo, tú no vas a cambiar nunca. Te van a etiquetar. Habrá quienes duden, inclusive, te miren con desconfianza o recuerden tu pasado. Yo te digo en esta noche, el Señor te dice, no te desanimes. Sigue adelante. Pablo, acuérdate lo que era, perseguidor de la iglesia. Llevaba en sus manos la sangre de los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, lo transformó. No respondas jamás con quejas o pruebas humanas, sino con una vida que dé fruto, como lo hizo Pablo.
Dios usará personas claves. Puede ser, Joel, que te ponga un Bernabé en tu camino. Y yo lo he escuchado del pastor. Veo a Joel diferente. Está haciendo algo diferente. Su vida está cambiando. Lo escucho testificar. Y eso es bueno. Gente que cree en ti, que te abre puertas, que habla bien de lo que Dios está haciendo en tu vida. Agradéceles y sé tú también un Bernabé para otros. Aunque sepamos el pasado de las personas, hermanos, nosotros confiemos en lo que Dios está haciendo, como lo hizo con Pablo. Amén. Dice el verso 28. Después, pasados 3 años, esto está en Gálatas, perdón. Pablo mismo aclara este momento con más detalle en su carta en los Gálatas. Aquí en Hechos está todos los días y el tiempo que pasó generalmente, pero en Gálatas está cronológicamente el tiempo que pasó para que Pablo empezara a predicar. Por eso la enseñanza de esta noche, Dios no tiene prisa. El ser humano tiene prisa, pero el Señor no. El Señor tiene un tiempo, un proceso y un día señalado para nosotros. Dice Gálatas 1 del 18 al 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuál es la conclusión de estos versos que acabamos de leer? Pablo no estuvo con todos los apóstoles, sino con Pedro, que era Simón Pedro, Jacobo, hermano del Señor. ¿Cuánto tiempo se quedó ahí? 15 días. Pablo, amada iglesia, fue transformado, pero también necesitó tiempo para establecer sus relaciones con los demás discípulos. Su estadía de 15 días con Pedro fortaleció su comunión y le dio respaldo apostólico. Por eso es importante que tengamos esa comunión como hermanos. Para que la hermana me testificaba hace un momento acerca de cómo ella conoció al Señor. Su hija hoy canta, es salmista en una iglesia. ¿Y saben lo que ella hacía cuando no era cristiana? De la edad de 5 años se subía en un banquito para abrir la ventana de su cuarto y escuchar lo que se escuchaba en la otra iglesia pasando la calle. Y ella escuchaba las alabanzas y el Espíritu Santo tocaba su corazón. Así Dios puede obrar en la vida del ser humano. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos acompañe en el inicio de nuestro camino con Cristo. Yo le digo en esta noche, amada iglesia, sea como Bernabé para otros. Apoya a nuevos creyentes, especialmente a los que llegan con un pasado difícil. Tu afirmación puede abrirles puertas en el ministerio, porque así como le abrió las puertas a Pablo, puede abrirle la puerta a la que es ex adúltera, ex prostituta, ex bruja. Dios puede tener un propósito marcado con esas vidas. Seamos como Pablo, amén. Versos 29 y 30, por favor, Joel. Gracias, Señor. ¿Sí? Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús.
¿Quiénes eran los griegos? Los griegos eran los judíos helenistas de esa época. Eran judíos de origen extranjero que habían crecido fuera de Israel, especialmente en ciudades de la cultura griega. Hablaban principalmente griego y no arameo, como los judíos nativos de Judea. Aunque eran judíos, su mentalidad estaba influenciada por la filosofía y la cultura griega. Muchos de ellos regresaban a Jerusalén para adorar y estudiar. ¿Se da cuenta cómo Dios está cumpliendo lo que le dijo a Ananías? Instrumento me es, porque también le voy a hablar a los judíos. Y aquí se está cumpliendo. Cómo ellos no soportaban la palabra que Pablo, ¿verdad?, en ese momento estaba afirmando y reconociendo de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y en la actualidad, como decimos, no lo reconocen, hermanos. No lo aceptan a nuestro Señor. Siguen esperando al Mesías. Y tristemente así se van a quedar. Pero Dios le dice a Ananías, le voy a hablar a los gentiles a través de Pablo, le voy a hablar también a los reyes, gobernantes y también a estos judíos helenistas. Dice el verso 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Por qué razón? Los judíos helenistas procuraban ¿qué? Matarlo. Procuraban matarlo como antes con Esteban. Era una amenaza real y la iglesia decidió proteger a ¿quién? A Pablo, por seguridad. Tarso era su ciudad natal. Por eso dice Pablo de Tarso. Allí conocía Pablo el entorno, tenía conexiones, podía seguir creciendo en el llamado de Dios desde un lugar más seguro. Su predicación, a pesar de las amenazas, no se detenía. Él seguía adelante. Era un tiempo de preparación, amada iglesia. Aunque Pablo ya predicaba con denuedo la palabra, Dios aún lo estaba formando. Tarso sería un lugar de entrenamiento en lo secreto, en su ciudad natal, antes de entrar de lleno en el ministerio apostólico. La mayoría de las cartas que usted puede leer en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. ¡Qué hermosas cartas encontramos ahí! ¿Cómo podemos aplicar estos versos a nuestra vida? Dios te puede enviar a tu lugar de origen para prepararte. A veces pensamos que el lugar de impacto está lejos, pero el proceso empieza en casa. Amén. El retiro no siempre es derrota, es una estrategia divina de Dios. Cuando vivimos en lo espiritual, cuando vivimos en las cosas de Dios, lo que te pasa ya no es casualidad. Hay algo que Dios te quiere enseñar, te quiere preparar, te quiere entrenar, como lo hizo con Pablo en Tarso. La iglesia no lo expulsó, lo protegió. Fue una pausa guiada por el Espíritu Santo de Dios. Déjese guiar cada día. En su trabajo, en la oficina, en donde vaya, en el parque, déjate guiar. Dios te va a poner las personas exactas para que lleguen en ese momento. Dios usa incluso las amenazas para redirigir nuestro camino. Lo que parecía una pérdida, una persecución, abrió una nueva etapa de crecimiento para Pablo en su ciudad natal. Dejemos que los procesos de Dios, hermanos, nos moldeen el corazón. ¿Qué hizo Pablo durante esos años? Aunque no hay un relato, ¿verdad?, detallado, las cartas de Pablo y Hechos dan a entender que predicó en la región de Cilicia y de Siria. No se detuvo. Me mandó la iglesia a Tarso, ¿verdad?, a mi ciudad natal, pero no se detuvo. No nos tenemos que detener.
Cada día es una oportunidad para leer un capítulo, leer un verso de la Biblia y aprender algo que Dios me quiere enseñar. Apasionese como se apasionó Pablo por el Señor cuando le salió al encuentro. Maduró en su llamado apostólico. Fue un tiempo de formación profunda en el Espíritu Santo, pero también en la palabra. Porque él, aunque tenía conocimiento bíblico del Antiguo Testamento, ahora todo lo estaba redireccionando a una verdad bíblica que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está vivo, y si Él vive, usted y yo también vamos a vivir el día de mañana en la eternidad con Él. Sufrió por causa del Evangelio. Mantuvo contacto con la iglesia de Jerusalén. No fue un ermitaño, sino un hombre conectado con la iglesia, esperando el momento exacto de ser lanzado a las misiones. Tesalónica, Corintios, Efesios. Tantas cartas hermosas que vemos como la mano de este apóstol escribió, hermanos, acerca del Maestro. Qué lindo es cuando usted se deja guiar por el Señor. Dios a veces nos lleva a Tarso para crecer en secreto. No es castigo, sino una preparación. Los años de anonimato pueden ser lo más fructífero que Dios puede hacer en usted, en su vida. Una vez un pastor oró por mí y me dijo: todo lo que te he dado, va a llegar el momento en que lo tienes que dar. Casi siempre en lo secreto Dios te prepara para que las palabras del Espíritu Santo fluyan desde lo más profundo de tu corazón para dar vida espiritual a otras vidas. Y es Dios mismo quien te lleva a ese Tarso, ahí en lo secreto. Porque Pablo decía: y ahora estoy en mi ciudad natal, ¿y qué voy a hacer? No se detuvo. Cilicia, Siria, predicaba al Maestro. Dios no olvida a los que esperan en Él. A su tiempo Bernabé vino a buscarlo y comenzó una nueva etapa. No todo obstáculo, amada iglesia, es un fracaso. Algunas salidas son parte del proceso de Dios para formarnos y para enviarnos más adelante. Si Dios te detiene por un tiempo, que no pasa nada, que no sucede nada, no se frustre. Tal vez es una etapa de preparación y no de castigo. Usted siga obediente y espere con fe, porque Él abre camino. Amén. ¿Qué dice el verso 31? Joel, por favor. Gloria a Jesús. Aconteció que Pedro... 31. Perdón. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran identificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: entonces las iglesias tenían paz. Y tal vez por su mente pueda pasar: pues se fue Pablo, tenían paz. Bueno, eso no significa que todo era perfecto, sino que tenían la paz de Dios en medio del proceso. Ustedes pueden no ver multitudes en esta iglesia todavía, pero hay algo que desde que se abrió esta iglesia, Eterna Salvación, Dios ha puesto en mi corazón, y es paz. Ya tienen una señal entonces de que Dios está en el asunto. Acuérdese, nosotros muchas veces tenemos prisa, pero Dios tiene su tiempo, su momento, su lugar, su hora y su día.
Y si usted siente paz en medio de la prueba, de la persecución, de la situación que estás pasando, eso no es ausencia del problema que estés viviendo, pero sí es Dios contigo en esa situación. Por eso las iglesias tenían paz en ese momento, no porque todo era perfecto en ese lugar, sino porque Dios estaba en el asunto. Dice que eran edificadas. Edificar es un proceso lento, hermanos. Edificar una iglesia, hoy lo vemos el pastor y yo, es un proceso lento, ladrillo por ladrillo. No se ve de un día al otro. Cada oración, cada reunión, cada enseñanza que damos, aunque sea 1, 2, 3, 4, 5 personas, está formando cimientos sólidos, y eso lo sé muy bien en mi corazón. Porque es Dios mismo obrando en las vidas. Dice que andaban en el temor del Señor. Ese temor, amada iglesia, no habla de miedo, sino de reverencia, de fidelidad y una obediencia constante al Señor. Usted está caminando en temor del Señor cuando usted persevera, aunque no vea resultados inmediatos, siga caminando. Muchos se acercan al Señor por el pan que les pueda dar. Pero cuando ya no hay pan, se desesperan y se van. Que no seamos de esos discípulos que dejamos las cosas, sino que perseveremos, haya o no haya. Si usted tiene paz en ese proceso, siga caminando, porque el Señor va con usted. Y si se acrecentaban, se fortalecían por el Espíritu Santo. El crecimiento lo da el Espíritu Santo, jamás los recursos humanos. Amada iglesia, a veces Dios permite el vacío para que Él sea quien llene con lo que es la eternidad en los corazones. Cuando nos sentimos vacíos, ¿por qué las iglesias, dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo? Porque necesitamos ser llenos cada día de su presencia. Esta clase de hoy ya no regresa el próximo miércoles. La enseñanza del próximo miércoles va a ser diferente. Y lo que yo aprendo hoy del capítulo 9 de Hechos es lo que me está hablando y ministrando a mi vida. Dios no está en pausa, está trabajando en lo oculto. Dios está con usted y con usted. Nunca lo dude, pero no se dé por vencido. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por esta etapa que estamos viviendo. Aunque no veo tal vez todo lo que espero, yo le doy gracias porque está edificando nuestra vida y está edificando el cuerpo de Cristo. Porque nos está fortaleciendo en el Espíritu, nos da paciencia, nos da la palabra, el Espíritu Santo nos guía, esto sí, esto no. Y es hermoso cuando tú descubres cómo Dios te va guiando para las enseñanzas de lo que su pueblo, que es usted, necesita. Palabras que edifiquen, que levanten. ¿Qué dice el verso 32, Joel, por favor? Del 32 al 35, mijo, por favor. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida, y ensalzaron, los cuales se convirtieron al Señor. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo sigue sanando y haciendo milagros? Dice, Pedro visitando ¿a quién? A Eneas. A veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que solo obra en ciertos lugares o con ciertas personas.
Mientras Dios seguía tratando con Pablo en Tarso, estaba trabajando en Pedro, con Eneas. Pero este verso nos muestra, hermanos, que Dios visita a los suyos, no importa dónde estén. Cuando nosotros oramos por las iglesias del Salvador, por los hermanos que estén enfermos, por nuestros familiares que están lejos, Dios visita a los suyos. Aunque te sientas lejos, aunque te sientas pequeño, aunque sientas que estás lejos del Señor, el Señor no pasa de largo porque Él te visita si tú lo crees en fe. Dice el verso 33, Eneas, ¿hacía cuántos años? 8 años que estaba en cama, hermanos. Cada 8 días tengo la oportunidad de saludar a mi hermano y lo veo mejor. Ya camina, ya habla más. No han pasado 8 años y yo le doy gloria a Dios porque digo, Señor, va tan rápida su recuperación. Yo sé que es Él, hermanos. No fue Pedro, fue Jesucristo quien lo sanó. Cuando el Señor habla, no lo hace para entretener a la gente, sino para levantar a la gente, tanto física como espiritualmente. El mandato de fe, levántate y haz tu cama. Es una invitación a cerrar el capítulo del dolor y comenzar de nuevo. Así le dijo, levántate y haz tu cama. Aplicación, hermanos, Dios no solo quiere sanarnos, sino también restaurarnos y devolver el propósito que Él tiene para nuestra vida. Dice el 35, y lo vieron todos. ¿Y se convirtieron a quién? Al Señor. El cambio de Eneas fue impactante para los que estaban ahí. Los que estaban ahí no pudieron ignorar ese cambio, ese milagro que Dios estaba haciendo en ese momento. El tiempo de enfermedad y parálisis en una persona, hermanos, no es el fin de su historia. Si Dios dejó a mi hermano con vida, es que no era el fin de su historia todavía. Jesús tiene poder para sanar y para restaurar completamente. Tu restauración puede ser la clave para la salvación de otros, como lo fue Eneas. Vieron que el Señor los levantó, vieron el milagro que Dios hizo en él y se convirtieron al Señor. Dice que habla al paralizado del alma, levántate, haz tu cama y vuelve a caminar. Jesucristo te sana, no es una ilusión, amado, es una realidad. Dios todavía sigue haciendo milagros. ¿Qué dice del 36 al 42? Por favor, ya casi terminamos. Había entonces en Jope un discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a recogerle, rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue en ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y en él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope,
y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció, se quedó muchos días en Jope, en casa de su siervo Simón, curtidor. Gloria a Jesús, qué lindo, ¿verdad? Dice el verso 36, Dorcas abundaba en buenas obras y limosnas. ¿Sabe que Dorcas era generosa? Pero su ayuda estaba dirigida a los necesitados genuinos. ¿Especialmente a quién? A las viudas, que en ese tiempo no tenían un respaldo social, no tenían quien las ayudara. No toda persona, amada iglesia, en necesidad está en la misma condición. Y lo hemos visto, ¿verdad? Cuando enviamos la ofrenda misionera, cuánta necesidad hay en esas iglesias. La Biblia enseña a ayudar al necesitado, pero también nos enseña a exhortar al perezoso. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 3:10? El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Esta instrucción de Pablo es muy clara. Y no es falta de amor decirle a alguien, Dios quiere ayudarte, pero también espera que tomes responsabilidad por tu vida. Ayudarnos siempre es dar cosas materiales, amada iglesia. A veces la ayuda más amorosa es un consejo firme y claro. Dice Gálatas 6:5, cada uno llevará su propia carga. La iglesia puede llevar las cargas pesadas unos a otros, orar unos por otros, pero cada persona, cada uno de nosotros debemos también de asumir nuestra parte de responsabilidad personal. Muchas veces va a haber personas que ignoran el consejo, desobedeciendo principios bíblicos y luego van a enfrentar sus consecuencias, pero eso no es falta de amor. Darle límites a las personas y corregirlos con la verdad no es falta de amor, es por su bien. Las viudas que la rodeaban no estaban ahí solo recibiendo, estaban testificando del impacto real de su ayuda en sus vidas. El servicio cristiano es eficaz cuando transforma vidas, no cuando sostiene patrones dañinos en las personas. Los niños del Salvador me enternecen. ¿Qué dijo Sonia? Para que esos niños puedan comer una pizza, tienen que pasar semanas. Y si usted mira las fotos, cómo degustaban su pizza, ¿verdad? ¡Qué bonito! No se les va a olvidar que alguna vez tuvieron una bonita reunión, algo hermoso pasó ese momento, ese Día de las Madres. No se les olvida, hermanos. A los adultos se nos pueden olvidar los momentos agape, ¿verdad?, que disfrutamos, pero a los niños no. Amén. Como Iglesia Cristiana Eterna Salvación, queremos reflejar el corazón de Jesús, que sanaba, que alimentaba y que restauraba. Pero Jesús también corregía, desafiaba al perezoso y llamaba a la responsabilidad. El amor verdadero no solo da cosas, sino que enseña, confronta y guía al cambio. Como Dorcas, queremos bendecir a los que realmente lo necesitan, pero también como Pedro oramos por resurrección espiritual en aquellos que deben levantarse y caminar por sí mismos. ¿Qué dice el verso 40 al 42? Y terminamos la clase. Gloria a Jesús. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y en él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Jesús. Pedro, amados, no actuó por impulso, sino que oró primero. Lleno de fe le dice, Tabita, levántate. Los milagros, ¿sabe que comienzan en oración? Dios resucita lo que el hombre ya dio por muerto si alguien se atreve a creer.
Si alguien no daba la vida por usted porque dice él es un perdido, ella es una perdida, ya no doy la vida, Dios sí la da. Dios dice, yo tengo fe, yo tengo esperanza, yo creo en ti, yo te levanto en el nombre de Jesús. Dice el verso 41 que la presentó viva. Pedro la levanta de la muerte y la presenta viva a la comunidad. Fue un momento de restauración de Tabita, de Dorcas, un milagro hermoso, total. Cristo puede restaurar a alguien completamente, dándole vida, dándole lugar, dándole sabiduría, ayudándolo a levantarse, a seguir adelante, siempre y cuando el ser humano lo acepte. Porque Él no fuerza a nadie. Dice que el milagro trajo conversión. Cuando vieron a Eneas, pero también cuando vieron lo que Dios hizo con Dorcas, con Tabita, trajo conversión y muchos creyeron en el Señor al ver lo que pasó. Los milagros, hermanos, pueden cambiar también la manera de ver de las personas, de las cosas de Dios. Sin embargo, los milagros nos salvan. Muchos han recibido milagros y ¿qué pasó? Le dieron la espalda al Señor. Nos salva reconociendo a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados cada quien. Dios valora a las mujeres de fe y de servicio. Amada iglesia, dice el verso 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro se quedó en Jope después del milagro de resurrección de Tabita. Y esto que estamos leyendo ahorita es el inicio del capítulo 10 de por qué Dios permitió que Pedro se quedara en esa casa. Si tú estás en una casa, pregúntale al Señor qué es lo que te quiere enseñar al vivir con esas personas. Porque Dios aquí a Pedro lo está preparando para abrir el camino a los gentiles. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Le dejo el tiempo al pastor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Lo que nos habla la palabra, lo que nos enseña, lo que nos muestra. Y como dijo la pastora, ahorita es el comienzo, es el comienzo para el capítulo número 10, donde vamos a hablar ahora sobre el personaje de Pedro. Ya se habló un poco de